fabricaba adecuadamente el hormigón. No hemos concluido ese tema. Hoy vamos a complementar. Vamos a hablar un poquito de los áridos. Ya habíamos dicho que cada uno de ellos debería estar libre de impurezas, pues las impurezas evitan que haya una buena adherencia entre el agregado, el cemento y el agua. En este sentido, ¿verdad? Hay dos tipos del agregado grueso. Hay dos tipos de agregado grueso básicamente, el chancado y el rodado. El chancado es el resultado de fragmentar piedras o rocas de mayor tamaño. Entonces se la fragmenta y luego se la selecciona por tamaño con un sistema de tamices. En general, ese material por lo general viene mucho más limpio que el rodado, porque el rodado se lo extrae directamente del río. Y el río, lamentablemente, ¿no es cierto?, por la deforestación, por el lugar por donde circula, que es zona muy arcillosa, el agua que normalmente existe en el río de donde lo sacan, está contaminada con arcilla. Entonces es muy poco probable que encontremos ripio de excelente calidad del ripio rodado. Sin embargo, podríamos utilizarlo si está limpio, es decir, que habría que proceder a hacer una limpieza de ese ripio. Otra cosa, el ripio rodado tiene forma redondeada, no redonda, redondeada, mientras que el chancado tiene una forma, es de forma poliédrica. Entonces es mucho más fácil trabajar en ripio rodado, de canto rodado, chancado. Cuando yo mezclo el ripio chancado, hay más dificultades para mezclar por las aristas, por las puntas que aparecen en ese tipo de material, cosa que no ocurre en el ripio que llamamos nosotros ripio de río o rodado. Hoy en día, siendo un ripio del Chapare, de esa zona de Entre Ríos, de excelente calidad, pero excelente calidad, muy de mejor calidad que el que traen desde la Angostura, muy limpio el ripio, pero han habido serios problemas entre los proveedores de acá de Santa Cruz y los que traen del Chapare. Y han habido hasta enfrentamientos y todo, porque el que trae, aparte de estar totalmente limpio, es más barato. Entonces han habido enfrentamientos, los sindicatos han bloqueado la carretera para evitar que pase ese material que llega de Entre Ríos. Muy bien, eso en cuanto a la forma. En cuanto al tamaño, el ripio empieza en 3 pulgadas y termina en media pulgada. Una pulgada 2.54 centímetros. El tamaño del ripio va a depender de el destino que le vamos a dar a ese hormigón. Si ese hormigón es de cimiento, es de zapatas y demás, donde se requieren grandes volúmenes, podemos utilizar cualquier tamaño de ripio. A 2,5, de 2, pero en función de para qué lo ocupamos el ripio, obviamente se modifica notablemente el tamaño de este material. Si queremos solamente colocar, por ejemplo, una losa, la carpeta de compresión, donde están las viguetas, los complementos y encima una carpeta de compresión, esa carpeta de compresión está entre 4 y 5 centímetros. Entonces, no puedo utilizar ripio de 2 pulgadas, que son 5 centímetros. Tengo que utilizar ripio como máximo de 1,5. Si quiero una marquesina que no tiene más que 6 centímetros de grueso y tiene armadura, ya no puedo utilizar ni siquiera ripio de 1 pulgada. Tengo que utilizar ripio de media. Disculpe. Hola. Le debo una ya, gracias. Chao. Muy bien, entonces, en esa marquesina, porque aparte de ser un espacio muy reducido, tengo armaduras. Y esa armadura tiene un revestimiento. Entonces tengo que utilizar realmente de 3/4. Hay otra limitante. Hoy en día, cuando se utilizan ya edificios en altura, cuando se hacen losas, ya no se hacen más directamente con un sistema de izado normal. Se hace con un sistema de bomba. Hay unos camiones que se llaman los lanza, que pueden llegar hasta 4, 5, hasta 6 pisos de altura, y para poder bombear, el ripio tiene que ser extremadamente pequeño para que no se tranque. Entonces tenemos que trabajar con ripio de 3/4 y de 1 pulgada. Entonces a veces las preguntas de examen, en base a qué seleccionamos el tamaño del ripio. Primero,
del de que le vamos a dar ese ripio, dónde lo vamos a colocar, ¿verdad? Eso es fundamental. ¿Lo entendieron? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, en cuestión de la arena, hay arena gruesa que tiene más o menos 2 milímetros hasta 0.062 milímetros. Hay varios tamaños de arena. Arena gruesa, media y fina. ¿Qué es lo que pasa con la arena fina? Pregunta de examen, mientras más fina la arena, más porcentaje de vacíos. Mientras la arena, menor el porcentaje de vacíos. Entonces, cuando yo quiero fabricar un hormigón, requiero necesariamente esa arenilla. No se puede o no se debe fabricar hormigones de alta resistencia con arena fina. Y aparte, distribución porcentual en que cada uno de los tamaños entran dentro de una muestra, se llama la granulometría. Entonces, cuando es muy importante, ya le exigen que el ripio entre dentro de una curva granulométrica, donde haya material grueso, medio y fino. Y que la mezcla con ripio, ¿ya?, entre dentro de una curva granulométrica, que es muy difícil a veces porque cuando se trata de material de río, viene muy dispersa esa gradación. Y hay lo que se llaman, van a investigar ustedes, anoten, que es el módulo de fineza, que pretende determinar de qué manera, cuál es el material ideal para hormigones. Entonces, aquí hemos introducido varios conceptos. El tamaño, la forma, la granulometría, son básicamente que se necesita para fabricar hormigones. Me imagino que ustedes ya cuando estudien hormigón en sí, la materia hormigón, van a ver en detalle todos estos conceptos de lo que estamos hablando en este momento. ¿Alguna duda? El tamaño de la galería es lo mismo. No, la gran tamaño. La granulometría es la distribución porcentual en que cada uno de los tamaños entran dentro de una determinada muestra. Por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer la granulometría de la estatura de las personas dentro del aula. Podemos decir, menores de 1,60, ¿cuántas personas? Entre 1,60 y 1,65, ¿cuántas personas? Entre 1,65 y 1,70 y así sucesivamente. Con eso hacemos una curva y la curva es continua cuando hay todos los tamaños y es discontinua si hay un solo tamaño y van haciendo unos saltos. Por el caso del hormigón eso tiene que ser continuo. Es decir, que el material grueso tiene que ser llenado por el medio por el fino y el fino por la pasta. ¿Alguna otra duda? Pues buenas tardes, ingeniero. A mí me quedó una duda. Lo que pasa es que, bueno, el anterior semestre retiré esta materia con otro arquitecto y nos mencionó que en la loza, a veces para no usar impermeable, mezclan agua con jabón. En la mezcladora rayan el jabón y le ponen el agua y ahí se hace la mezcla. Quiero saber, ¿esto es viable, un riesgo que se toma o cómo sería? Miren, no me gusta entrar en conflicto con otros docentes. Mi percepción es que sería absolutamente contraproducente hacer ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que yo quedé picada, ¿no? Porque usted habla tanto de que el agua que se tiene que usar para hacer las mezclas tiene que ser el mismo de nuestro consumo. Entonces, Ya. no me parece que haya una hueá si se pone otras cosas que no son. Por eso era mi duda. Ya le hago una pregunta, señorita, para que usted me entienda. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa para que no se pegue al molde? Le pongo mantequilla ¿Ya? ¿Y qué hace la mantequilla? y que no se prenda. Evita la adherencia entre el queque y el molde, ¿sí? Sí. Si usted tiene jabón,
tiene material orgánico, si tiene arcilla, y está recubierto de arcilla el ripio o la arena o el agua, ¿qué va a ocurrir? Que no haya una mezcla homogénea como No, debería la ser. mezcla nada que ver que sea homogénea. Igual puede ser homogénea. La mezcla va a ser homogénea, va a depender del mezcla. Pero característica fundamental que debe haber, ¿qué es lo que tiene que haber entre todos esos materiales? No se va a Sabe, adherir. sabe porque usted me lo acaba de decir. ¿Para qué le puso usted mantequilla Ah, de para que olla? no se adhiera. Para que no haya... Usted le está poniendo material sucio con arcilla, con material orgánico, con jabón, con detergente, con todo. ¿Qué está evitando? ¿Que haya una adherencia? Que haya una buena adherencia. Es más, antes, cuando se hacían construcciones a nivel aquí en Santa Cruz, se demolían las construcciones, va a ver que se caía una viga y se partía entera y salían los pedazos de ripio suelto. Cuando usted hace un hormigón de excelente calidad, lo puede golpear, sentir, pero va a salir, se va a partir el ripio, se va a partir todo. Imposible que usted pueda sacar un pedazo de ripio de esa masa del hormigón. Imposible. Como cuando usted tiene un pedazo de piedra y ve unas piedritas internas, ¿no es cierto? Y usted quiera sacar una de esas piedritas internas, es imposible hacerlo. Por eso también tiene que estar libre. De nada sirve que el ripio esté limpio, que la arena esté limpia, que el cemento tenga excelente calidad si va a utilizar agua o agua que esté contaminada, agua con jabón, agua con aceite, con grasas, con todo. Muy difícil. No sé si le conté. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Imaginemos, ¿no? Que usted tiene una hermosa blusa blanca y la lava y va al primer cuichi que hay, agarra y saca agua y se pone a lavar su blusa con esa agua. ¿Qué va a pasar? Se va a teñir y ya no va a servir. Lo que ahí ha bajado la calidad, en este caso va a bajar la capacidad de ese material de adherir. Por eso el agua tiene que ser químicamente pura. Quiero que usted sea confundido. Lo que el ingeniero tal vez le quiso decir que se hace, ¿ya? No es lo ideal. Cuando yo tengo un tanque que por ahí, ya una vez que yo lo terminé el tanque, lo impermeabilicé, sigue saliendo, o antes cuando no había los impermeabilizantes que hay hoy en día, tenía fisura y había pérdida, lo que es llenarlo el tanque de agua, ponerle jabón. Entonces ese jabón se metía entre los huecos, entre los poros, entre las fisuras y sellaba de alguna manera esas pérdidas. Pero ya es sobre el hormigón elaborado, no es para elaborar el hormigón. No, era un arquitecto que sí rayaban en la mezcladora. No, Y por eso, como usted es ingeniero civil, usted tiene más conocimientos, no, ¿no? señorita, No. es muy sencillo. Usted entra a internet, no se trata de competencia, quién sabe más, si un arquitecto o ingeniero, estamos en eso. Va a ver que las condiciones básicas son las que yo le estoy diciendo. El agua que utilizar es pH 7, el agua que usted debe beber. Cuando nosotros hicimos 13 puentes para Repsol en el bloque Mamoré en el Chapare, ¿ya? Y teníamos la supervisión de Repsol, no nos dejaron utilizar el agua del Mamorecillo. Y era agua que la gente sacaba de ahí para beber, para tomar, para bañarse, para todo. Teníamos que llevar en cisterna desde Entre Ríos. Porque según ellos, los análisis no daban la calidad de agua y era un agua totalmente transparente, limpia. No, no nos dejaron agua. Teníamos que llevar desde Entre Ríos en cisterna. Lo más sensible que hay es la calidad del agua. Como le pasa si usted lava su ropa con una que está con arcilla o con lodo, con lo que sea. No sé si le contesté. Sí, ingeniero, me contestó. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a hablar del agua. El agua es el elemento más importante dentro del hormigón. La cantidad de agua que tiene que colocarle al hormigón tiene que ser la necesaria y suficiente para que se desarrollen todos los fenómenos físico-químicos de endurecimiento. Si usted le pone agua de más, el cemento va a tomar el agua que necesita y el saldo se va a evaporar.
y donde estaba el agua, ¿qué va a pasar? Va a haber un vacío. Va a haber vacío, va a haber poro. Por lo tanto, ese hormigón no va a ser compacto y la calidad de ese hormigón va a ser muy baja. ¿Y qué es lo que ocurre? Los albañiles sueñan con colocar el hormigón mientras más aguado mejor. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil manejarlo. Porque es más fácil colocarlo en el molde. No necesitan sunchar, no necesitan golpear, no necesitan vibrar. Por eso es que cuando se vacíen columnas, cuando se vacíen vigas importantes, ustedes deben estar permanentemente controlando la cantidad de agua. ¿Qué pasa si usted le pone menos agua que la que debería ponerle? ¿Qué pasa? No se puede hacer una buena mezcla. Muchas de las partículas de cemento no se hidratan y al no hidratarse, directamente se comportan como si fuera un glaseado caro. Entonces la cantidad de agua que tiene que colocarle es la necesaria y suficiente para que se desarrollen los fenómenos físico-químicos de endurecimiento. Y eso, hay una relación que es la relación agua-cemento. La cantidad de agua versus la cantidad de cemento. Eso debería, para estructuras como las que manejamos nosotros acá, dentro de los 0,50. Cuando en una mezcladora pongo bolsa de cemento, debería poner 26. Si aumento 1 litro, se cae la resistencia. Y si bajo 1 litro, voy a tener mucha dificultad en meter el hormigón dentro del molde. A medida que aumenta la relación agua-cemento, se cae notablemente la resistencia. Es decir, la resistencia es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. Aumenta la relación agua-cemento y disminuye la resistencia mecánica del hormigón. Entonces, hay un ensayo, que es ensayo de consistencia. Por eso le dije que tener una libreta para anotar las cosas que yo le voy puntualizando. Eso se hace con el cono Barams. Es un cono que usted de la mezcladora, del mixer o de donde sea, va sacando y va colocando en ese cono en capas, una tercera parte, 25 golpes, otra tercera parte, 25 golpes, otra tercera parte, otros 25 golpes. Luego se levanta y ve de qué manera se deforma la mezcla. Lo pone el cono al lado, pone una regla y mide. Esa deformación en centímetros es el asentamiento. Ese asentamiento para estructuras como vigas, columnas, no puede ser mayor a 6, tiene que ser entre 4 y 6. ¿Cuándo? Y puede, si tiene poca agua, será la mezcla seca. Después va a ser entre 6 y 8 fluida, va a ser plástica, y si no, va a ser fluida, se va a desparramar sobre el molde. Entonces nos da una idea de cuánta cantidad de agua tiene la mezcla y nos permite, porque a veces llueve y la arena está mojada, el río está mojado, y le ponemos más agua que la que deberíamos ponerle. Entonces, muy importante que la cantidad sea la necesaria y suficiente. Otra cosa que tienen que saber ustedes es que el proceso de endurecimiento dura días. Durante 28 días, el cemento tiene que tener agua para poder seguir desarrollando los fenómenos físico-químicos de endurecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? En muchos casos, ¿verdad? Si yo tengo una losa, por ejemplo, a la cual voy a hacer la carpeta de compresión, y esa losa es una superficie muy grande, está expuesto al viento, al sol, ¿ya? Rápidamente se seca. Y es posible que se seque, que se salga todo el agua que tiene la mezcla antes de que siquiera haya empezado a endurecer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a comenzar a partirse, a fracturarse y a bajar notablemente la calidad de ese hormigón. El periodo en el cual usted debe tener el hormigón hidratado, se conoce, es, ¿verdad? Ese periodo debería ser por lo menos en estructuras como las columnas, como las vigas, no debería ser inferior a 3 días, en caso excepcional. En el caso de cuando ustedes tienen
pavimento, han visto que lo hacen de noche. Y a pesar de que una vez terminan de hacerlo el pavimento, comienzan a echarle lo que le llaman antisol. Esa es una película que evita que el agua se evapore. Entonces el curado es el tiempo que nosotros necesitamos hidratar el hormigón para evitar que el agua que está dentro del hormigón se pierda y deje al hormigón sin la cantidad necesaria de agua para poder seguir en dudas. Ninguna. Otra recomendación. Cuando nosotros vaciamos hormigón, por ejemplo, en una columna, si la columna tiene, por decir, una cierta altura, vaciamos, la piedra, como es más pesada, llega primero. Entonces hay una segregación. Y en abajo vamos a tener un hormigón con mucha. Y en la parte de arriba vamos a tener un hormigón sin piedra o sin ripio. Por eso, para columnas, es imprescindible o necesario que la altura de vertido, cuando se vierta el hormigón, no supere los 2,50 metros. En casos extremos, 2,50 metros. Salvo que pueda meter la manguera, si es un hormigón premezclado y lo hacen con mixer y con el lanza, metan la manguera y después la comiencen a suspender de manera que no caiga el hormigón de arriba hacia abajo. Todo esto lo estamos estudiando, lo estamos viendo, para que cuando veamos ya columnas, vigas y losas lo tengamos claro. Otra constante, el encofrado debe garantizar que la geometría de la viga que usted propuso en su proyecto no se modifique durante el proceso de vaciado. Porque si no, es decir, se va a deformar, va a tener que picar, va a tener que hacer muchas cosas. ¿Alguna duda? Nada. Muy bien. Aquí ya la próxima clase vamos a empezar ya con vigas, columnas y demás cosas. Que tengan buen día.